casa dividida contra sí misma no prevalece. ¿Cómo va a estar una casa dividida? Y si ustedes echan demonios y sanan también, lo hacen por Belcebú entonces, porque somos una casa, somos hijos de Dios. No puede estar así. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que contra mí es, divide, debilita. Así es que cuidado lo que hacen. Los ha exhortado el Señor. Los ha exhortado en ese momento, ¿verdad?, de crítica que Él tiene en ese momento. Entonces el Señor viene y da una enseñanza sobre el Espíritu, da una enseñanza sobre las personas que vienen a Él a ser sanadas. Porque muchos fueron sanados, hermano. Muchos fueron demonios expulsados. Pero si no cambiaron el rumbo de su vida, ¿podían volver a tener el mismo problema? Puede ser que alguien tenga una posesión demoníaca en aquel tiempo, fue expulsado el demonio y ya porque fue expulsado no podía volver a tener ese problema. Claro que sí. Entonces el Señor va a dar una enseñanza, pero va a trascender más. Va a llegar hasta nuestros días esta enseñanza del espíritu inmundo que vuelve. Vamos a la lectura, hermano. Lucas 11, 24, 25 y 26. Dice así la palabra del Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Gracias, Señor, le damos en esta hora por la bendición de su palabra. Gracias, Señor, porque recibimos ese mensaje que viene de lo alto. Gracias, Dios, por las familias que hoy nos edificamos a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, aquí usted tiene, hermano, ya no está echando el Señor a un espíritu. Lo acaba de hacer con un demonio que era mudo. Ya me imagino yo que cuando se refiere a eso es que tomó a una persona que hablaba y de repente aquel hombre no hablaba. Y entonces decían, si él hablaba, y el pobre estaba como, no podía hablar. El Señor echó a aquel demonio, yo me imagino, y de repente hablaba. Ya hablé, sé que tenía un demonio, algo, no me dejaba algo hablar así. Es como, no sé si a veces usted está tan impactado que no le salen las palabras. ¿Le ha pasado eso alguna vez, hermano? Usted es tan impactado, no puede decir nada. Algunas personas se asustan mucho, son asustadizos y se quedan sin palabras. Dice, me quedé sin palabras. Pero esta era una posesión demoníaca, hermano. No era algo que era pasajero, era algo permanente. Y cuando el Señor echó a aquel demonio, todos se maravillaban. Pero luego lo criticaron, como les expliqué. Así que Él va a dar una enseñanza. Dice, miren, cuando el espíritu inmundo, se está refiriendo obviamente, hermano, a todas estas cuestiones de la carne, de las cuestiones demoníacas, las cuestiones del mundo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, entonces está diciendo, muchas veces las personas son sanadas. Muchas veces aquellas cosas en nuestra carne salen de nosotros, las dejamos en el pasado cuando es sanado. Vamos a suponer, hermano, que es cuando aquella persona viene a la iglesia, somos sanados de nuestro pasado, nos sentimos bien, oramos, empezamos a oír la palabra, vamos dejando aquellas cosas que teníamos guardadas ahí, escondidas, y venimos, y esta persona ya dice, ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia, voy a escuchar las predicaciones, voy a portarme bien.
Hermano, ¿cuánta gente ha dicho eso? No, no voy a ir a la iglesia, sí, porque no está. Hermano, hoy mismo vino aquí un borracho a vomitar en la iglesia. Hoy mismo. Y les he dicho, hermano, que desde el sábado, y exhórtenlo por favor a las 7, díganle, dice el pastor, que recuerden, eso se lo vengo diciendo hace 15 años, que desde el sábado, el trago de la noche, por lo menos ya no se lo echen, hermano. Porque ahí vienen con unos olores terribles, almendras podridas. Ahí vienen, hermano, de esa manera tan terrible. ¿Usted cree que esos hombres no han hecho el propósito de cambiar, hermano? ¿Usted cree que esos hombres no han estado un día llorando? Ay, sí. Aquí teníamos una hermana que al final le sacaron los 7 demonios que tenía, ¿verdad? Que siempre se los sacaban y ella decía, fui a la iglesia y me lo volvieron a sacar, porque se volvía a llenar de demonios, quizás, hermano. Y era que no hacía verdaderamente, ella no había entendido cuál era el propósito de Dios para su vida. Y al final se fue, parece que anda bien. Al final, hermano, encontró el propósito para su vida, fue rescatada de la calle. Pero ¿qué pasa? Y aquí nos va a dar esta enseñanza. Cuando nosotros solo vamos a la iglesia y ya no huelemos a guaro, hermanos, ya no se huele a guaro, ya la ropa está bien bonita. Algunos hacen el propósito de venir a la iglesia bien bonitos, hermano. Yo he visto a los hermanos cómo hacen el propósito de cuando van a la iglesia, van de la mejor manera que pueden ir. Otros hermanos vienen tal como se levantaron, ¿verdad? Pero de una u otra manera, hermano, algunas cosas son externas, son superficiales. Lo que el Señor está diciendo en esto, mire, para que lo entendamos, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Se fue buscando reposo. Todas las cosas nuestras las dejamos en el pasado. No hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Y cómo encuentra la casa, hermano? Cuando llega, dice, la halla barrida y adornada. Está limpio, hermano, la casa. Está vacía. Además, aquella casa está adornada superficialmente por fuera, está barrida, está limpia. Otra traducción, otra interpretación dice que aquella casa está vacía, disponible. ¿Por qué, hermano? Porque fue a la iglesia, porque oyó la palabra, porque se vistió bonito, hizo algunos propósitos y estudió la Biblia, venía a las clases, pero su vida espiritual, hermano, estaba adornada por fuera, pero vacía por dentro. ¿Me está entendiendo el punto? ¿Cuántas veces, hermano, y cuánta gente hay así en las iglesias? Bonito por fuera, vacío por dentro. El corazón, hermano, vacío. El Espíritu Santo ausente. Entonces el espíritu inmundo dice, va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Hermano, yo conozco gente que vino a la iglesia con unos propósitos, pero no, el Espíritu Santo no fue parte de su vida. Ellos estaban ahí porque se sentían bien, estaban ahí porque estaba cómodo la iglesia. Bonita la explicación que dice el hermano, a veces lo oigo yo en la radio, lo veo en la televisión. Yo cada vez que puedo oír sermones los oigo. ¿Conoce usted gente así? Y están limpios y adornados. Pero hermano, cuando esta gente viene y cae y vuelve a la misma situación de antes, ya no es la misma situación de antes, es peor. El que estando en la iglesia, hermano, cae más feo. No, si es que eso es terrible. Y el estado, hermano, de ahora es peor que como estaban antes. Y eso tiene que ver muchas veces con las enseñanzas que nosotros mismos damos.
Yo les he contado ya muchos ejemplos, no lo voy a contar hoy, muchos casos de gente que cayeron según en su mente. Ellos estaban y dijeron, ya no tengo esperanza, y se entregaron totalmente a la perdición, hermanos, al mundo, totalmente. Ya no se acercaron nunca más. No, es que ya mi alma está perdida. Y el Señor siempre en su misericordia está diciendo, si ahí estoy siempre, esperando que tú vengas. Pero hermano, para venir a la iglesia entonces hay que entender algo, hay que llenar esa casa vacía. ¿Cómo llenamos la casa vacía que somos nosotros? ¿Cómo la iglesia se llena? No en personas o en adornos. ¿Cómo, hermano? Con el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el contexto del capítulo 11. No es otro, hermano. El verso 13 del mismo capítulo 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eso dice el verso 13, hermano. Está hablando del Espíritu Santo. El verso 9 dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero el verso 13 nos aclara que está hablando del Espíritu Santo. No está hablando de esos bienes materiales que queremos. Porque es bonito decir, pedid y se os dará. Hermano, pida todo lo que usted quiera, el Señor se lo dará. ¿Cuántas veces hemos pedido cosas que el Señor no nos ha dado? ¿Cuántas veces yo quiero esto y Él no lo tuvo? No, yo quiero sanarme, yo quiero que fulano se sane, y no se sanó. Hermano, muchas veces no recibimos porque pedimos mal, o lo que estamos pidiendo no tiene el Señor por qué dárnoslo. Ya le decía yo que si se imagina, si su hija, vamos a suponer que la niña ya habla, ya casi habla, ¿no? Esta es la niña más adelantada que yo he visto, porque ella sí dice aleluya, está diciendo gloria a Dios en bebítico, pero usted no dice nada. Ella sí está exaltando el nombre del Señor. Vamos a suponer que ella habla y le dice, papá, ¿me puedes comprar un machete bien afilado, papá? Y ella tiene 1 año y medio, quiero un machete bien afilado, papá, de doble filo. ¿Se lo vas a comprar, hermano? ¿Se lo vas a dar? ¿Por qué? ¿Ah? Es una niña y peligroso, ¿no? Se puede ir sola y al rato se está acostada y dice, papi, ¿cómo? ¿Verdad? Como mi papá, hermano. Mi papá tenía 2 años. Esta historia yo la oí de mis tíos mayores, y dicen que mi papá había encontrado unos clavos. Antiguamente había unas estructuras de madera para construir tanques, los tanques de agua de Santa Ana, porque mi abuelo era el encargado de abrir la llave para que la ciudad de Santa Ana tuviera agua en la primera mitad del siglo pasado. Estoy hablando de 1935, esta historia, ¿no? Esta historia que le estoy contando, de 1935. Y entonces mi abuelo tenía teléfono porque le tenían que hablar. ¿Concuerdan? Sí, ya, el telégrafo, ¿se acuerdan? A saber cómo eran los teléfonos, creo que eran de 2 cositas así. Hay que echar el agua, vaya. Entonces mi abuelo, después que echaba el agua, se levantaba de madrugada, revisaba los tanques, se acostaba en la hamaca. Y mi papá había encontrado unos clavos para los andamios. Eran de este tamaño, los clavos, ¿no? Los clavos de este tamaño. Y andaba 2 clavos, mi papá, 2 años, y andaba buscando un martillo. ¿Qué un martillo? Pero niño, ¿cómo vas a 2 años, 3 años, a ver cuánto tenía? No, clavar clavos. No sé si tenía 2, por ahí creo. Y buscando un martillo, no, ¿para qué quieres un martillo si no vas a poder ni darle? Pero como antes la gente era más avanzada, decía, tal vez el niño quiere construir algo. Vaya pues, toma el martillo, y le da un martillo pequeño, y apenas lo podía llevar con los clavos. Y empiezan a seguirlo, y en lugar de ir a donde estaban los pedazos de madera, decían, se va a machucar quizás, pero lo iba controlando uno de los tíos mayores. Él tenía tíos que ya tenían 15, 16 años, mi papá 2 hermanos tenía, ¿no? Obviamente, eran mis tíos. Y entonces va y se acerca a la hamaca,
Y si, ¿por qué venís a la hamaca? Es que papá tiene un hoyito aquí, el ombligo. Yo quiero clavar estos clavos. Bueno, ¿qué tal si él ya hubiera podido martillarle? Mete los clavos a Papá Cruz. Un niño, hermano, no puede recibir cosas que no puede manejar. ¿O sí? Dios, que es responsable, porque nosotros a veces somos irresponsables y malos padres, sí le damos a nuestros hijos cosas terribles, hermano, les hacemos cosas terribles y los tratamos mal. Y les podemos dar cosas que les dañan, nosotros sí, pero nuestro Padre Celestial nunca le va a dar a un niño algo que no puede manejar. Esa es la razón por la cual hemos pedido muchas cosas, muchas situaciones que no hemos recibido. ¿Por qué, hermano? Porque somos unos niños que no podemos manejar eso que creemos que sí podemos, y lo pedimos al Padre y no lo recibimos. Pero aquí está hablando el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es lo que nos convierte de niños en maduros espiritualmente hablando. Ese es el problema de la iglesia de Corinto. Es un problema, hermanos, latente en una congregación grande en la ciudad de Corinto. ¿Quién sabe usted que esa iglesia era grande, hermano? Y esa iglesia tenía aparentemente dones. Tenían, oiga, aparentemente dones, pero no habían madurado en la fe. Pablo los exhorta a que siguen siendo niños. Y la razón principal, hermano, es que muchas personas fingen tener dones. Muchas personas anhelan tenerlos y empiezan a decir: no, yo voy a servir, yo voy a entregarme al Señor, y yo aquí, yo allá. Ay, los hermanos, el amor, y vamos en la iglesia. Pero a la primera prueba que viene, hermanos, se convierten en Godzilla. Yo he visto hermanos que eran: ay, sí, hermanos, amor, paz y gozo, ¿verdad? Y en la iglesia, aquí y allá. Y hermanos, y a la primera situación fueron el peor monstruo que usted se puede imaginar en esa iglesia, hermano. Y si usted las ve hoy, los ve hoy, aléjese, que dan miedo. No solo tragan, sino que echan fuego. Hermano, eso ha pasado en las casas vacías, en aquellos que no se llenaron con el Espíritu Santo, en aquellos que no lucharon día a día con esa carne, hermano, con ese espíritu inmundo que nos posee. Todo el tiempo tenemos que estar luchando. El día que usted solo por fuera se adorne, ese día va a ser su postrer estado peor que el primero. Hay, hermanos, que orar, hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra y hay que ponerla por obra. Amén. Si no, vea los siguientes dos versos. Mientras él decía estas cosas, Lucas 11:27. ¿Lo tiene, hermano? A ver, léalo, por favor. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que se trajo y los senos que mamá. Ajá, ¿qué hizo esa mujer, hermanos, entre la multitud? Que le gritó. Ajá, ella gritó, pero ¿qué hizo? ¿Dio una qué, hermanos? ¿Ah? No, porque ya había pasado. Él ya había nacido y él ya había sido amamantado por su madre. Una bendición, hermano. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Para quién es la bendición, hermano? Para María. Es una bendición para la mamá. Esta mujer está diciendo: bienaventurado el vientre que te trajo. Una bendición para María, para la mamá del Señor. Los senos que mamaste. Ay, qué bonito está. Hermano, que imagínate cómo ella veía a aquel hombre de grande, de importante, de poderoso en sus palabras y en sus enseñanzas. Cómo lo veía, hermano, de un hombre de bien. Qué bonito que a la mamá de cada uno de nosotros le dijeran esta bendición: bienaventurado. Oíme, porque esto se lo estaba diciendo Jesús.
Oíme, Roberto, bienaventurado la mamá que te trajo, porque qué bárbaro, qué hombre, y qué bendita esa mujer que te tuvo. No, hermano, en la sociedad en la que vivimos nos mencionan a la mamá, pero de otra manera. Casi todos los días, ¿verdad, hermano? Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que bienaventurada es la madre que nos tuvo si nosotros honramos a la familia, hermanos. Si nosotros honramos, ¿verdad?, al Señor. Si nosotros somos hombres de bien. Porque ¿qué pasa con un hombre que es asesino, malvado, violador, hermano, mata perritos? Porque dice con algunos, ¿no? Ay, sí, qué hombre más malo, si mata perros, sí, que es malo. ¿Qué pasa con un hombre muy malvado, hermano? Que podríamos exclamar también, ¿verdad? Al revés de una bendición, una maldición. Yo he escuchado eso todo el tiempo, hermano. Gente que dice, más vale que no hubiera nacido. ¿Por qué tu mamá decidió tenerte? Qué bárbaro este hombre que nació, un hombre terriblemente perverso, malo. Y Jesús podría aquí haber dicho otra cosa. Sí, mi mamá, ¿verdad? Sí, sí. Pero el Señor no, hermano, siempre va a dar una enseñanza de todo lo que sucede. Y nos va a dar a nosotros una lección. Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ah, bienaventurada mi mamá, sí, así me tuvo a mí. Qué bonito, ¿verdad? Gracias. Si a usted le dan una alabanza de esa, hermano, una bendición de esa, gracias, hermano, no se hubiera molestado. Sí, ¿verdad? Bienaventurada mi madre, sí que tuvo, imagínense qué monumento de hijo que tuvo, ¿verdad? Mi mamá, sí. No, hermano, el Señor no se... Él podría haberse echado flores, o él podría haber dicho, sí, claro, hermano, lo había podido decir, pero no está diciendo a nosotros, al ser sus discípulos, cuando recibimos una alabanza, cuando recibimos una bendición, siempre, hermanos, hay que mantener la humildad. Porque la humildad, hermanos, es un principio, es una característica que debe de guiar al cristiano también. Porque la arrogancia te lleva al ego, hermano, el ego lleva al orgullo, y el orgullo es el pecado por el cual Satanás cayó de los cielos. Amén. La humildad, hermano, es importante como cristianos. El Señor nos está enseñando humildad aquí. Y dice, ante bien, y nos está dando una enseñanza también. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la ponen por obra. Hermano, no solo es bienaventurado el que oye la palabra de Dios, sino aquel es bendito, está diciendo el Señor, doblemente bendito, el que escuchando la palabra de Dios la pone en práctica. Porque sucede, hermanos, que los fariseos y la gente docta de la ley que rodeaba al Señor sabían la palabra, pero no la ponían en práctica. Muchos de nosotros estamos igualmente en esa misma situación. Conocemos la palabra, pero no la ponemos en práctica. Las multitudes se apiñaban, se juntaban y comenzó a decir, esta generación es mala. Mire, hermano, lo que pasó después de eso. Demandan señal, pero señal no les será dada sino la señal de Jonás. En Mateo nos dice que los fariseos y los escribas llegaron en multitud a decirle, a ver, Jesús de Nazaret, vamos a creer en ti, ¿por qué no nos das una señal? Eso nos dice Mateo, que ellos le exigieron al Señor una señal. El Señor acá en Lucas le está diciendo que esa generación es mala porque demandan una señal. Pero el Señor no iba a hacer nada para convencerlos a ellos, sino que la señal de Jonás iba a dar, hermanos, el respaldo más grande al hombre más grande que jamás existió, que es el Señor Jesucristo, que siendo hombre también era Dios. ¿Y cuál es la señal de Jonás?
¿Cuál es la señal de Jonás, hermanos? ¿Cuál cree? ¿Qué le pasó a Jonás? A ver, niñas, ¿qué le pasó a Jonás cuando iba en contra de Nínive? Que hubo una tempestad. Lo tiraron al agua y se lo tragó. Esa es la señal de Jonás, que se lo traga un pez a uno. No, ¿qué pasó? ¿Cuántos días después? ¿Qué pasó? 3 días después, el pez expulsó a Jonás en una playa en las costas que van a Nínive, 400 kilómetros, hay que caminar de la playa a Nínive, de donde la ballena lo dejó, o el pez. Hermanos, la señal de Jonás son 3 días en el pez. La señal de Jonás es la resurrección de Cristo. Ese es el respaldo más grande y la señal más grande que el cristiano tiene. Cristo resucitó y nosotros, hermanos, seguimos los pasos del Señor. Tenemos la esperanza de la resurrección. Otra señal no importa. Lo único que importa, hermanos, es que si Cristo resucitó, los muertos en Cristo también resucitarán primero. Gracias le damos en esta hora, Padre Santo, por la bendición de estar en su casa.